Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana, y hoy vuelve la querida Analía Forti, una destacada profesional con una vasta trayectoria en el campo de la psicología social y familiar. Analía es magíster en psicología social, licenciada en ciencias para la familia y consultora psicológica con una especialización en violencia familiar. Además, se ha formado como especialista en patologías narcisistas y en el trastorno narcisista de la personalidad. También es escritora y autora de 4 libros. El más reciente se llama La huella narcisista, que lo recomendamos muchísimo, que es un texto clave para comprender el impacto que tienen las dinámicas narcisistas en nuestras vidas. Si les interesa leerlo, tienen el enlace en la descripción para comprarlo en Amazon. Analía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras otra vez. ¡Bienvenida! ¿Cómo están, chicas? Un placer estar con ustedes de nuevo compartiendo este momento. Es un placer para mí, de verdad, estar con ustedes y con toda su comunidad. Gracias para nosotras. Gracias. Sí. Un placer. Bueno, hoy tenemos un tema que nos han pedido muchísimo, pero no lo habíamos todavía hecho este episodio porque queríamos encontrar a alguien que en la cual confiamos fielmente y es Analía. ¿Quién mejor que ella para hablar de este tema? Ella lleva mucho tiempo preparándose en el narcisismo, hijos narcisistas, o ¿cómo lo llamas tú, Analía? Tenemos que hablar de narcisismo y psicopatía infanto-juvenil. Esta sería la manera adecuada de denominarlo y realmente es un tema muy delicado porque estamos abordando algo tan sensible como la familia, que sabemos que es una institución que está altamente ponderada y sacralizada y que muchas veces es un entorno sumamente difícil y al mismo tiempo es un entorno clave en el cual se forjan los primeros procesos de socialización y se constituye justamente la formación de la identidad y del yo, de la personalidad, con lo cual al hablar justamente de narcisismo y de psicopatía infanto-juvenil, tenemos que hablar de la familia y cuando hablamos de familia tenemos que hablar de papá, tenemos que hablar de mamá, tenemos que hablar de función materna, de función paterna y bueno, es un tema difícil porque es sensible, porque nadie nace aprendiendo cómo se hace, porque se trata de hacer de la mejor manera posible y a veces no sucede, a veces en busca del bien llegamos al mal, entonces tenemos que ser muy empáticos, muy cuidadosos, muy amorosos, también basarnos en la evidencia, hablar de las diferentes miradas de los diferentes autores, porque en materia de narcisismo y psicopatía infanto-juvenil hay diferentes criterios, hay diferentes miradas. Yo me tomé el trabajo hoy de hacer un pequeño punteo para no saltearme ninguna temática, con lo cual si ven que en algún momento desvío la mirada es para no pasarme por alto ninguno de los temas que queremos abordar, porque es un tema sensible, es un tema delicado, no hay demasiado material sobre esto, porque es difícil realmente hablarlo, porque es sensible, porque no se puede ser imprudente en la comunicación,
porque no se puede atemorizar a los padres, porque no se puede ser tan taxativo, porque estamos hablando de infancia y de adolescencia, que son periodos en los cuales la persona está en desarrollo todavía. Entonces hay que ir como despacio, claro y explicando. La realidad es que podríamos hacer varios episodios si profundizáramos sobre el tema, porque realmente tiene muchas aristas. Porque vamos a hablar de narcisismo y psicopatía infanto-juvenil y también vamos a hablar del narcisismo en hijos adultos, que tiene sus características particulares. Y de qué manera poder prevenir, ¿no?, en la adolescencia esta crianza, y también cómo identificar algunos indicadores de rasgos narcisistas en la infancia. Entonces, si les parece, iniciamos reflexionando y repensando. Como siempre hablamos, que la realidad es que las relaciones abusivas no se dan solamente en el ámbito de la pareja, se dan también en el ámbito de la familia. Y cuando hablamos del ámbito de la familia, tenemos que hablar de la crianza, tenemos que hablar de que hay una mamá y que hay un papá que empiezan a interactuar cuando tienen un hijo, y empieza esto que damos en llamar el proceso de crianza, que no es nada más y nada menos que el proceso de ir educando a un ser humano para que devenga en persona, y que devenga en una persona con conductas prosociales, que sean capaces de hacer un aporte beneficioso y enriquecedor a la sociedad. Pero en ese camino pueden suceder muchísimas cosas y hay muchísimas variables. Cuando se habla de narcisismo y de psicopatía infanto-juvenil, en primer lugar se habla de rasgos, ¿sí? Cuando hablamos de rasgos, estamos hablando de que hay indicadores, que no significa de que exista aún el trastorno narcisista de personalidad, ni que exista una personalidad psicopática. Lo cierto es que hay diferentes autores, diferentes corrientes y diferentes miradas al respecto. Algunos autores que lo que plantean es que hay determinados indicadores, ¿sí?, que no deben pasarse por alto, y que si bien aparecen en la infancia, a partir aproximadamente de los 6 y los 7 años, que empiezan a aparecer en esa etapa, no se los puede considerar como indicadores del desarrollo futuro de un trastorno narcisista de personalidad o de una personalidad psicopática, porque simplemente forman parte de una etapa normal en esa etapa del desarrollo de la persona, donde el individuo está aprendiendo modos de relacionamiento, está aprendiendo a convivir con los otros, está aprendiendo qué es la empatía, y la personalidad está en pleno desarrollo. Y entonces sí pueden aparecer conductas que sean muy autocéntricas y que sean egoístas, y que sin embargo eso no signifique que se vaya a desarrollar un trastorno narcisista de personalidad o una personalidad psicopática. Sin embargo, hay otros autores que lo que plantean es justamente que ciertos indicadores narcisistas y ciertos indicadores psicopáticos que se observan muchas veces en los 2 y 3 años en la infancia, y otros que se observan en la adolescencia, serían predictores del posible desarrollo de un trastorno narcisista de la personalidad o de una personalidad psicopática en la adultez. Hay un gran debate en relación a lo que tiene que ver con esta cuestión en la etapa infanto-juvenil. La famosa biblioteca dividida. También hay un gran debate y una biblioteca dividida en relación a el modo en que se van forjando este trastorno y este tipo de personalidades. Hay un criterio que plantea que hay
un cierto antecedente genético heredado que interactúa con todo lo que tiene que ver con el factor ambiental vinculado a la crianza, ¿sí? Lo cierto es que se supone que de la conjunción de estos dos factores es como se origina este tipo de trastorno, el trastorno narcisista de personalidad y la personalidad psicopática. Pero lo cierto es que no hay ningún trabajo que presente evidencia científica concreta de esto, con lo cual se infiere, se considera que el origen tiene que ver con estas dos cuestiones, pero no hay una evidencia científica hasta hoy que sea comprobable. ¿Sí? Por supuesto, hay miradas y corrientes donde cada una apunta, algunos apuntan a que es una cuestión más genética, otros apuntan a que puede ser moldeada y modificada por factores ambientales, otros plantean que no. ¿Sí? Ahora bien, acá es muy importante, por supuesto, tener en cuenta siempre la base biológica, que es el factor temperamental, pero es muy importante el contexto familiar. Y acá es donde empieza a ponerse la cuestión un poquito más áspera, porque mientras estamos hablando de factor biológico, cuando hablamos de base biológica, cuando hablamos de lo heredado, de lo genético, nos quedamos como un poquito más tranquilos porque sentimos como que la cuestión está puesta afuera. Y bueno, vino dado, ¿sí? No tenemos nada que ver con esto. Pero cuando empezamos a hablar del contexto familiar y tenemos que empezar a pensar en las dinámicas familiares, tenemos que empezar a pensar en las interacciones que se dan dentro de la familia, ahí la cosa se pone un poquito más compleja porque obviamente tenemos que mirarnos y tenemos que empezar a pensarnos. Y empezar a pensarnos también implica ponernos quizás un tanto autocríticos con nosotros mismos, siempre entendiendo que muchas veces las cosas no se hacen con una mala intención y eso no significa que no produzca consecuencias. Puedo haber tenido determinada conducta de crianza sin una mala intención y sin embargo eso ha tenido consecuencias de todas maneras. Hay algo muy importante que es tener en cuenta que dentro de lo que es el contexto familiar y a partir de la crianza es donde se construye, donde se constituye la identidad. ¿Y a partir de qué se constituye la identidad de un individuo, la identidad de la persona? ¿A partir de qué se construye ese yo? Se construye a partir de lograr la separación del mundo interno del sujeto del mundo externo. Cuando logramos la separación del mundo interno del mundo externo, lo que logramos comprender es que yo soy yo y vos sos vos. Es decir, que yo soy un sujeto con derechos, pero que también hay un otro que los tiene. Que yo soy merecedor de recibir reconocimiento, pero que también tengo que brindarlo. La cuestión es que en determinados contextos familiares abusivos no se logra esta separación del mundo interno y el mundo externo. Entonces, al no lograrse esa separación, lo que se termina constituyendo en el individuo es una idea de que yo tengo absolutamente derecho a todo, el otro no existe, no se lo tiene en cuenta y simplemente es algo, no alguien, algo que está ahí para satisfacer mis necesidades. Entonces, eso es lo que sucede en la familia. Eso es lo que sucede con los padres y los hijos. O sea, cuando hablamos de padres narcisistas, que te conviertes en una extensión de ellos. Eso es básicamente lo que estás diciendo. Y así uno se siente. Ali. Si no eres como ellos, no piensas como ellos, no sientes como ellos, peligro. Ya eres una amenaza. Sí. Exactamente, Ali, como lo estás diciendo.
Exactamente eso. Cuando hablamos de que los hijos de padres narcisistas son una extensión de los padres, hablamos de esto, de que esa matriz clave que es lograr la separación del mundo interno y del mundo externo no se ha logrado. Entonces aquí es donde empiezan a aparecer estos, yo diría, estos grandes problemas, ¿no? Donde se empiezan a conformar personalidades abusivas, ¿sí? Por supuesto que para lograr esta diferenciación del mundo interno del mundo externo, tiene que haber ahí mamás y papás que estén trabajando en esto, ¿no? Y aparece una gran cuestión que vos, Ali, lo decías recién, que es la presencia de un progenitor narcisista. Y ahí nos metemos en un territorio muy difícil, que es la temática de lo que se denominan pseudopsicópatas. Eso me parece muy interesante. El pseudopsicópata tiene que ver, sí, es un término poco utilizado, es la transformación de la víctima en victimario. Es cuando la víctima de estos entornos, de estos contextos familiares abusivos, se convierte en victimario, porque uno que tendería a creer. Uno tendería a creer que si se educó, se crió un niño en un ambiente abusivo, bueno, ha sufrido tanto que va a tender a no repetir esta situación. Sin embargo, muchas veces sucede que la víctima se convierte en victimario. ¿Por qué sucede esto? Cuando un niño se educa en un contexto familiar donde hay un progenitor narcisista dominante o psicópata dominante, lo que empieza a hacer es tener un referente de psicopatía muy claro, con conductas de intimidación, de amedrentamiento, de dominancia, de autoritarismo, de agresión física, verbal, de hostilidad. Sí. Entonces, ese niño crece en un estado de sumisión porque ese referente narcisista o psicopático es tan fuerte, donde el niño sabe de qué manera debe comportarse frente a esa persona para que esa persona no se irrite y no se desborde. El punto es que a medida que va creciendo, en lugar de recordar el dolor que esto le provocó, lo olvida ese dolor que le provocó y frente a situaciones estresantes, lo que hace es empezar a repetir estas conductas aprendidas por imitación y las considera como un arma naturalizada y válida, no condenable ni cuestionable para afrontar determinadas situaciones de estrés. Pero sucede que una vez que pone en juego ante una situación de estrés estas conductas intimidatorias, de manipulación, de amedrentamiento, de violencia física, de violencia verbal, aparece en el sujeto muchísima angustia. Aparece mucha angustia, aparece el arrepentimiento. Entonces ahí hay un indicador de angustia y de empatía que hace que se los denomine pseudopsicópatas, porque han aprendido conductas psicopáticas, las replican, es como que aprendieron que las pueden replicar fuera de su circuito psicopático o narcisista. Las llevan adelante en nuestros entornos. Un ejemplo clásico, ¿saben cuál es? La interacción familia-escuela. El chiquito que vive en un entorno familiar abusivo, donde hay conductas narcisistas, psicopáticas, de violencia, aprende que frente a las situaciones estresantes se actúa de esa determinada manera. Estos son los patrones de comportamiento que él vive en su entorno familiar. Aprende estas estrategias como estrategias para lidiar con emociones que le resultan estresores porque no conoce otra manera de gestionarlas y entonces las traslada al ámbito escolar y cuando en el ámbito escolar vive alguna situación que le resulte estresante,
¿qué hace? Lleva adelante, replica fuera de su circuito psicopático o narcisista, replica lo aprendido en el hogar y se llega a conductas de bullying, ¿sí? Que en definitiva es abuso en el ámbito escolar entre pares, ¿sí? Esto es lo que se conoce como pseudopsicópatas, porque en realidad hay un trabajo por hacer. Si esos niños reciben una guía y se reeducan y se redireccionan esos comportamientos, como están en una etapa donde hay mucha neuroplasticidad y realmente se puede reeducar y se pueden reencaminar y reencauzar estas conductas, ¿sí? A ver, esto es una situación difícil porque la realidad es que cuando se está observando a ese niño o a ese adolescente tener las conductas que está llevando adelante dentro de la situación de estrés, no hay diferencia con conductas narcisistas y psicopáticas. Vos estás viendo esa conducta. Solamente cuando la situación estresante termina y aparece la angustia y aparece el arrepentimiento, es donde podés identificar que no estás hablando de una personalidad psicopática o de un trastorno narcisista de personalidad, si bien las conductas pueden ser psicopáticas o pueden ser narcisistas. Por eso digo que es un tema delicado, porque estamos hablando de una etapa de la vida donde la personalidad claramente está en desarrollo. Ahora, ustedes saben que hay una pregunta que tengo. Sí, hay algo, es que me llama la atención por lo que estás diciendo, que está replicando, ¿verdad? Hay casos en los que es una familia relativamente funcional, donde sí puede haber dificultades, pero se resuelven, que también puede existir este tipo de comportamiento. Porque te voy a decir por qué te estoy haciendo esta pregunta y así entiendes el contexto. En este país donde yo vivo, Estados Unidos, hay muchísimas, lo que se llaman shootings. Shootings es que llega un muchachito, tiroteos. Un muchacho joven o un niño de 17 años, de 15 años, llegan y matan a los niños en un colegio. Uno muy renombrado era el Columbine. Columbine, estos dos chicos eran menores de edad y mataron ahí un montón de muchachos. Y cada vez que ocurre esto, cuando son menores, inmediatamente responsabilizan a los padres. Es que yo me imagino que en muchos casos, pues sí serán responsables porque habrá, pues, todo lo que tú acabas de mencionar. Pero es así siempre. Hay padres que hacen lo mejor que pueden, pero de verdad, no de los psicópatas narcisistas de los que nosotros hablamos todos los días, sino que de verdad hay padres que hacen lo mejor que pueden, que de verdad le dan amor a sus hijos y resulta que un día prenden la televisión y ven que su hijo mató a 10 menores de edad en su colegio. O sea, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? O sea, eso puede suceder sin tener un entorno como el que has explicado ahora, ¿sí? Puede suceder, por supuesto, pero hay que tener en cuenta otros factores. Siempre hay en esos contextos factores deficitarios. Y los factores deficitarios no necesariamente implica que haya un progenitor narcisista o psicópata. El contexto deficitario puede tener que ver con que en la crianza de ese niño haya habido una sobrevaloración del niño, una infravaloración, actitudes de negligencia, actitudes de abandono o simplemente desconexión emocional. Entonces, en ese vacío interno que se va creando en ese niño, se empieza a desarrollar una personalidad con estas características, frente a ese vacío interno de desconexión emocional. Esto es algo que lamentablemente y muy tristemente estamos observando hoy, donde por supuesto que por 1000 factores que lo explican y que hay razones y que no se está culpabilizando a los padres,
Pero lamentablemente muchos países donde hay contextos económicos muy difíciles, donde papá y mamá tienen que estar trabajando mucha cantidad de horas y los hijos están bajo la crianza de pantallas, ¿sí? Donde las pantallas no transmiten los valores prosociales que se necesita transmitir. Al ser educados por pantallas, faltan estas cuestiones. Nos encontramos o con la sobrevaloración de los hijos, donde se les reconoce y se les aplaude cualquier cosa y se les marca todo el tiempo que son especiales, superlativos y mejores que todo el resto. Hay contextos donde se los infravalora, muchas veces por ausencia, por abandono. Hay otros contextos donde hay una absoluta negligencia, donde pareciera que criar es simplemente que tengan techo, comida y educación, pero no hay presencia, no hay educación emocional, no hay mesa familiar. Y también contextos donde hay una absoluta desconexión emocional, donde están en la casa cada uno con sus pantallas, enviándose WhatsApps dentro de la casa para comunicarse cuestiones, pero no hay comunicación emocional, no se transmiten valores, no hay diálogo. Cuando hablamos de mesa familiar estamos hablando de ese momento de encuentro, ¿no? Ese momento de encuentro donde nos compartimos el día y donde escuchamos experiencias del otro y cómo los adultos las resuelven, y voy internalizando cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad y las consecuencias de los actos propios, donde voy desarrollando la empatía como un valor prosocial, la humildad. Entonces, a veces en estos contextos no es que hay un progenitor narcisista o psicopático, pero sí negligente, abandónico, desconectado emocionalmente, que cree que para que su hijo tenga autoestima hay que sobrevalorarlo todo el tiempo, o está el que cree que lo tiene que infravalorar para que se esfuerce para ser mejor, y ese hijo crece sin autoestima y también va a desarrollar rasgos narcisistas porque va a necesitar todo el tiempo validarse a sí mismo, y para validarse a sí mismo, porque fue infravalorado, va a crecer enojado con el progenitor que lo infravaloró, entonces se va a volver un tirano constante que trata todo el tiempo de superar al otro y crece en la competitividad. Sí, pero cuando hay esa tendencia psicopática, sí, pero cuando llegan a ese extremo, porque el que te mencioné, el caso de Columbine fue hace muchos años, ahí no había teléfono ni nada de eso, creo que no, ¿verdad, Ariana? No, redes sociales y eso no. No era como ahora, no, creo que no. En ese caso que esos muchachos, ellos se prepararon, llegaron con sus rifles y mataron a sangre fría a un montón de chicos, pero en ese caso sería que tendrían ya una tendencia psicopática, o sea, porque la mamá de uno de ellos, la pobre mujer, o sea, yo no sé si decir la pobre mujer, pero ella hasta tiene un TikTok, escribió hasta una carta, o sea, a ellos, esos padres los apuntaron con el dedo para el resto de su vida. Entonces, por eso yo siempre me he preguntado, ¿es de verdad en todos los casos que sean los padres? O sea, para llegar a un extremo como eso tendrían que tener esa tendencia, que nacieron con algo genético y se nutrió por las circunstancias. Claro, aquí viene esta gran cuestión, ¿no? De el componente temperamental genético heredado y el factor ambiental. Si de pronto tenés el factor genético heredado, esta predisposición biológica, temperamental hacia estas características, y además el factor ambiental es un factor donde no se establecen límites, donde los actos no tienen consecuencias, donde hay cierta negligencia en la educación, ahí se arma realmente, es muy complejo, ¿no? Porque está la tendencia y el factor ambiental que no está morigerando esa tendencia, que a veces no es fácil, porque cuando hay un hijo con una tendencia impulsiva, un hijo con una tendencia que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Cuáles son los indicadores que están ya desde niños.
y que muchas veces los papás Eso. los minimizan, tienden a minimizarlos y a decir, bueno, no es para tanto, y ahí hay un acto de negligencia. Esto no es una, y yo lo digo porque a veces los papás se sienten, inclusive en las consultas de orientación, se sienten como muy tocados cuando uno menciona la palabra negligencia. Claro. Pero negligencia tiene que ver con el dejar de hacer lo que podría haber hecho. Y a veces dejo de hacer porque minimizo determinadas conductas. Pero si a la predisposición temperamental de la transgresión de la norma, ¿no? Trastorno oposicionista desafiante, ¿sí? Que se suele mencionar en niños y en adolescentes, no hay del otro lado padres que de manera cohesiva, con un criterio común de educación, porque esto es otra cuestión, cuando no hay un criterio educativo, no hay un criterio de crianza en común, que a uno le parece que no es tan grave y al otro le parece que sí, entonces el criterio no es común, no están orientando hacia el mismo lugar, no hay una instalación de la responsabilidad de los actos, y estos pequeños indicadores que están desde la niñez no se toman en cuenta y se es negligente muchas veces en el establecimiento de límites. Esa característica temperamental heredada se encuentra con cierta negligencia y cierta subestimación de indicadores que ya surgen desde la infancia, y bueno, se empieza a constituir una personalidad con estas características que en un momento, lamentablemente, a veces los papás se agotan, no encuentran más recursos, no saben qué hacer porque recurren en busca de ayuda profesional, psicoterapéutica, de todo tipo, y no logran psiquiátrica y no logran contener la conducta. Y llega un momento que cuando el adolescente empieza a ganar en fuerza física, en carácter, en derechos, y muchas veces cuando ya alcanza los 18 años, la mayoría de edad, los padres se rinden y dicen, yo hice hasta acá todo lo que pude, no puedo hacer más. Y muchas veces cuando estamos hablando de menores, que los padres no pueden contener la conducta porque no saben establecer límites, porque no tienen la fortaleza para hacerlo, porque no tienen, realmente muchas veces no tienen la fortaleza de poder sostener la vuelta de esa imposición de límites, que es el enojo, que es la agresión, que es el decirte no te quiero, me tocó la peor familia del mundo. Es tanto el miedo a no ser querido por sus hijos, es tanta la culpa que sienten por ahí por no estar muchas horas en casa, que lo que hacen es empezar a renunciar y decir, bueno, que haga lo que quiera, empiezan como a ceder, y muchas veces se llega a chicos que tienen conductas psicopáticas, no solamente narcisistas, sino psicopáticas, de gravedad, que son conductas predelictivas, donde hay que terminar tomando legalmente medidas de resguardo. Medidas de resguardo implica que esos chicos no pueden seguir creciendo en los hogares parentales. Sí, mira, yo conozco un caso, no, nada más lo voy a decir así, pero conozco un caso que los padres le tenían terror y esta niña tenía, ponte, 8 años, 9 años, los gritos, tiraba las cosas, o sea, les pegaba a los padres, se tenían que salir del apartamento. Yo no sé realmente qué es lo que pasaba ahí, pero lo sé a través de alguien muy conocido y que además era el vecino, y Dios mío, ¿qué se hace en un caso como ese? Bueno, es que claro, uno no sabe qué es lo que está ocurriendo en esa casa, pero los padres de verdad se aterrorizaban. Claro. ¿Saben qué pasa? Hay una confusión que yo suelo ver, no sé si ustedes comparten esta misma mirada o esta misma experiencia. Hay un criterio donde pareciera que los papás creen que a los niños se los empieza a educar cuando dejan de ser niños. Y la educación empieza desde el nacimiento. No se empieza a educar cuando el niño deja de ser niño.
Porque mientras tanto Sí, todas no, las conductas se justifican porque es un niño. Sí, o incluso, bueno, yo no soy madre, o sea, tampoco me quiero meter mucho en el tema porque no sé cómo es criar un hijo, pero también hay conductas que cuando son chiquitos es un chiste, ay, qué cómico, mira lo que chiquitito haciendo esto, y se ríen, pero después llega a cierta edad que dices, uy, esto ya no da risa, y ahí es donde empiezan a intentar cambiar la conducta. en mi No. casa yo lo viví. Creciendo, mi hermana daba unas pataletas desde muy pequeña y para mi padre eso era lo más gracioso del mundo. Les parecía, a mi papá le parecía una maravilla, pero pataletas, rabietas, y a mi padre, eso, yo no eso sí, si yo lo hacía, a mí me volaban la cabeza, me volaban la cara. Ese tipo de cosas. Sí. ¿Es eso a lo que te Bueno, yo refieres también? te puedo, exactamente, tal cual. Yo te puedo hacer una referencia personal también, autorreferencial. Mi hermano, yo soy la hermana mayor, mi hermano cuando era chico, tenía 4 o 5 años, épocas en que salías por ahí a caminar y a la noche, en verano, y estaban las jugueterías cerradas. Mi hermano le agarraba las llaves de nuestra casa, del pantalón a mi papá, y metía las llaves en la puerta del local porque él quería entrar. Y eso resultaba familiarmente algo muy gracioso. No es gracioso. Ahí hay un no respeto a la norma. No se puede aceptar la frustración de que en ese horario ese negocio está cerrado. Entonces ni siquiera se le debería poder permitir que tome las llaves e intente abrir lo que está cerrado. No es gracioso, no es pícaro, Claro. no es una travesura, no es que inteligente, es que transgresor. Lo que pasa es que en el contexto de un niño, Sí. ¿no? Aparece la ternura. Pero les voy a hacer una comparación y por supuesto que no estoy comparando a un ser humano. Hago todas estas aclaraciones porque ustedes saben que después se saca de contexto lo que se dice y se desvirtúa. Sí. No estoy comparando Sí. a un ser humano con un animal, más allá de que el animal es un ser sintiente, pero sí estoy haciendo una comparación porque ustedes saben que hasta aproximadamente los 2 años, las conductas de un niño son muy parecidas a las de un cachorrito operativamente y ejecutivamente. Sí. Cuando vos tenés un cachorrito y vos observás el comportamiento de la mamá con su cachorrito, cuando el cachorrito empieza a morder a la mamá le morigera la mordida. Con la patita le indica que eso que está haciendo no, porque le duele. No dice qué chiquitito, qué tierno, no, le marca, me dolió, esto es un límite. No. Y le da con la patita para que entienda que hasta ahí. ¿No? Sí, Entonces, Sí. tenemos que aprender a morigerar las conductas de los niños y no leerlas como ternuras, travesuras, porque en ese niño se está constituyendo un ser humano que está descubriendo el mundo y hay que empezar a enseñarle que si una puerta está cerrada, que si digo no, por más que haga una pataleta, eso va a generar una reacción de límite. O sea, no está bien esto que estás haciendo, no es gracioso. Se empieza a educar desde el nacimiento, desde el primer momento se empieza a educar. No podemos esperar a que el niño deje de ser niño para querer educarlo, porque entonces esto es muy habitual en las consultas de orientación a padres, pero muy habitual. Pero es un chico, es un niño, es una conducta propia de un niño. ¿Tengo que ponerle un límite a eso? Y sí, porque si vos vas a educar la conducta cuando el niño deja de ser niño, la vas a empezar a educar aproximadamente a los 12 años, en plena etapa de latencia, donde está haciendo el tránsito hacia la adolescencia. Y bueno, hay determinadas conductas que ya se forjaron en ese momento. Estás como llegando tarde, estás llegando como 12 años tarde. Es un montón. Entonces, No, más allá... y ya la transición a adolescencia. Sí. Claro. Sí, continúa.
Claro, Sí, te decía, Ali, que más allá de esa ternura y de esas caritas tiernas y de esas monerías y estas cositas graciosas que los chicos hacen, que por supuesto nosotros despiertan ternura, también tenemos que entender que hay conductas manipuladoras, inconscientes. Los chicos son grandes manipuladores. Hacen caritas, hacen sí, gestos, ponen ojitos, lloran, te dicen que te aman, te dicen que te odian, van probando por dónde te entran, van probando a ver cuáles son sí, tus sí, vulnerabilidades y por dónde te van a entrar. Si vos dejás que te entren y la conducta manipuladora se va afianzando y los chicos empiezan a entender que si son seductores o que si lloran o que si se tiran al sí, piso y hacen una pataleta, logran sus objetivos. Si durante 12 años dejamos sí, que estas conductas se afiancen y se afirmen, estamos complicados. sí. Sí. No sé cuándo Wow. quieres tú, no sé, porque lo tienes organizado y yo quiero que tú sigas tu línea, pero sí me gustaría saber, porque nos lo preguntan, Analía, nos han preguntado mucho, hijo narcisista, yo no sé si mi hijo es narcisista, entonces, ¿cuáles serían esos indicadores? Cuando sea que lo vayas a decir, pero que no se nos olvida hablar de los indicadores, Bien, de las señales que puedan ser preocupantes o... totalmente. Totalmente, totalmente. Y sí, y les quiero hablar también de algo muy importante que me parece que también hay que tenerlo en cuenta, que son los escenarios facilitadores, ¿no? Los escenarios que facilitan el Ajá. desarrollo de estas personalidades. Pero vamos a los indicadores, porque esta pregunta, tenés razón, es muy habitual, ¿no? ¿Hasta dónde sé si tiene mucho amor propio, si tiene mucha autoestima o si es una conducta narcisista? ¿Sí? Gran confusión porque se Sí, cree sí, que sí. el narcisismo significa alta autoestima y en realidad el trastorno narcisista de personalidad significa una bajísima autoestima y una necesidad constante de validación. Pero vamos a los indicadores. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención como adultos? Como adultos, ¿sí? Y me quedé con algo que dijo Ari, y aprovecho, Ari, para comentártelo ahora. Esto me lo dijo a mí un gran docente, me lo dijo el profesor y doctor Marcos Bernstein, muy consultado por la Organización Mundial de la Salud, fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Sistémica Familiar. En una ocasión en que yo estaba haciendo un posgrado, justamente en terapia sistémica familiar con él, donde yo estaba haciendo preguntas y le decía que, bueno, que no me atrevía a hacer determinadas preguntas porque no era mamá. Y recuerdo que él en ese momento me miró con mucha ternura y me dijo, sos una adulta, no es necesario ser madre para comprender cuáles son los comportamientos que tienen que ser acordes en un niño. Con lo cual sentite absolutamente validada para hacer tus consideraciones y tener tu mirada, porque no es necesario, y no lo digo yo, lo dice un gran docente Gracias, y sí, profesor y es verdad, especialista en la sí. materia, no es necesario ser padre para poder identificar estas conductas, ¿no? Vamos a los Sí. indicadores. ¿Qué nos tiene que llamar la atención? Tiene que ser una señal de alerta, de alarma, ¿no? En un niño para decir, a ver, prestemos atención a estas conductas. Primero y fundamental, que no respete normas. Si bien la transgresión de la norma es una conducta propia del niño porque está explorando el mundo y porque está en esta lucha que sabemos Claro, que es constante entre el principio de placer y el principio de realidad, ¿no? El principio del placer que le dice quiero, 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 y el principio de realidad que le dice no podés todo lo que querés, y el yo está ahí mediando permanentemente entre esas dos instancias. Esta conducta constante, este patrón de transgredir la norma, y vamos a casos prácticos, transgredir la norma, ¿qué significa? Tengo que llevar esto al colegio, no me importa, no lo llevo. El recreo dura tanto tiempo, no me importa, yo vuelvo cuando me parece. Hay conitos puestos en la calle que indican que no puedo avanzar, no importa porque hay un espacio y yo avanzo igual.
hay algo que indica que acá no se puede girar, no importa, nadie me está viendo, yo doblo igual. Esto es transgresión de la norma. Entonces, cuando se observa transgresión de la norma, cuando se observa que quiere tener razón en todo, ¿sí? Más allá de que está buscando afirmar su identidad, más allá de que está descubriendo el poder del no y del yo soy, y de esta es mi convicción, pero si empezamos a unir no respeto de la norma, quiere tener razón en todo, no tiene tolerancia a la frustración, se enoja de manera desmedida cuando no logra lo que quiere en el momento que lo quiere, ahí tenemos indicadores. También tenemos indicadores que nos tienen que llamar la atención cuando buscan todo el tiempo ser el centro de atención. Todo ser humano, todo individuo siente una gratificación en sentirse protagonista, en ser centro en algún momento, en ser mirado. Pero cuando hay una necesidad de convertirse en el centro de atención siempre y a como dé lugar, tenemos también ahí una señal de alerta. Cuando en todo momento compite para llamar la atención, cuando está en competencia permanente, también. Cuando quiere ser el mejor, siempre, en todos los aspectos, respecto de todo y de todos, también tenemos un indicador de alerta. Y también cuando no puede asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos. Cuando no puede decir, sí, esto lo hice yo. Sí, lo acepto, esto lo hice. Me equivoqué, este fui yo. Y siempre busca una justificación, la culpa siempre es de otro o de las circunstancias o de algo que pasó. Ahí tenemos otro alerta. Y algo muy, muy, muy importante. Tener presentes los papás que los rasgos narcisistas se empiezan a detectar aproximadamente entre los 6 y los 7 años. Hay un pequeño debate ahí, algunos dicen a los 6, otros dicen a los 7, quedamos entre los 6 y los 7. Entre los 6 y los 7 años es donde se empiezan a poder detectar los indicadores narcisistas, los rasgos narcisistas en los niños. Entonces, todos estos aspectos son indicadores. Pero, no podemos hablar de los indicadores, es decir, todo esto que mencionamos, que sean indicadores significa no lo minimicen, mamás, papás, no minimicen esto. No lo tomen con gracia. No se sientan orgullosas de, ay, sí, es de competitiva, es de competitivo, quiere ser el mejor en todo. Si no gana, se pone loco, no le habla a nadie, se va a dormir, termina con el partido de lo que sea que estén jugando. No lo minimicen, no lo tomen como una diversión. Siempre quiere ser el centro de atención. Y si no lo están mirando, es capaz de tirarse en el piso y hacer un escándalo para que lo miren. No es divertido. Son indicadores a los que hay que prestarles atención y hay que trabajar sobre esa conducta. Y si están entre los 6 y los 7 años hacia arriba, con mayor atención todavía, porque están en el periodo donde estos rasgos se empiezan a detectar y empiezan a aparecer. Ahora bien, nos tenemos que ir de los rasgos y los indicadores de los niños a las conductas de los papás, a los escenarios de los contextos familiares que son facilitadores del desarrollo. Miren cómo se los digo, son facilitadores del desarrollo de estos rasgos, porque esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Porque si decimos que no nacen y se hacen, tenemos que pensar dónde se hacen. Y bueno, se hacen en el hogar. Entonces, pensemos en los escenarios que facilitan la constitución de chiquitos con rasgos narcisistas. Y vamos a pensar algunos escenarios puntuales como para ser claros. Vamos a pensar un primer escenario. Primer escenario, cuando hay valores parentales narcisistas.
Cuando los padres tienen valores que son valores narcisistas. Por ejemplo, recibís todos los elogios cuando sos el mejor y cuando conseguiste el resultado. Y cuando no conseguiste el resultado, sos una decepción. El amor ahí está. El amor lo vas a recibir cuando lograste el resultado, cuando sos el mejor, cuando te va bien, cuando te destacás. Ahora, cuando no te destacás, cuando no sos el mejor, cuando no llegaste al primer lugar, cuando ser segundo es lo mismo que no haber logrado absolutamente nada, entonces ahí estamos forjando valores parentales narcisistas. Porque ese niño lo que está internalizando es que para ser amado tiene que ser destacado, especial, superior, bueno y tener resultados exitosos. Con lo cual nunca va a hacer nada por disfrute. Siempre va a ir en busca del resultado. ¿Cómo se traduce esto en la adolescencia? En un adolescente que te dice, yo juego al fútbol y soy resultadista. Eso traducido significa, yo no lo hago para disfrutar, a mí lo que me importa es el resultado. ¿Dónde aprendió que lo que vale es el resultado y no el proceso? Lo aprendió en casa, porque esos son los valores que circularon. Y si no puede disfrutar de los procesos, sabemos que hay un montón de cuestiones que no va a poder transitar en la vida, porque en la vida todo son procesos. La vida, de hecho, es un proceso porque somos seres siendo en proceso de construcción permanente. Entonces, acá tenemos un escenario cuando hay valores parentales narcisistas, ¿sí? Comunicarle a los hijos esto, cuando tenés buenos resultados y sos el mejor, te amamos y te elogiamos y te felicitamos. Cuando no, sos una decepción. Importante tenerlo en cuenta. Sí. Segundo escenario, cuando son desvalorizados por padres narcisistas. Cuando hay alguno de los progenitores narcisistas y el niño es desvalorizado porque no logra el resultado, porque no es el mejor, porque no se destaca, porque no es súper talentoso en alguna cuestión, esto es un dolor enorme para ese niño porque se siente amado condicionalmente. No se siente amado incondicionalmente por ser quien es. Se siente amado condicionalmente por lo que logra, por lo que consigue. Tiene que ser talentoso o especial para ser amado. Entonces, lo que le va pasando es que rechaza la desvalorización de ese progenitor. Crece con un sentimiento, con muy baja autoestima y con un sentimiento de mucha humillación, con un sentimiento de mucha vergüenza. Eso lo hace crecer enojado con el progenitor que lo desvalorizó, con mucha furia, con mucho enojo. Entonces se pasa la vida tratando de validarse a sí mismo, compitiendo, exigiéndose a sí mismo, compitiendo consigo mismo y con los otros para demostrarse a sí mismo y demostrarle a ese padre que lo desvalorizaba que estaba equivocado. Entonces, este es otro escenario propicio para el desarrollo de personalidades con rasgos narcisistas. Y hay un tercer escenario, que es el escenario del hijo dorado. El escenario del hijo dorado, esos ojos. Claro, Ali, por supuesto, el escenario del hijo dorado es ese escenario donde ese hijo es idealizado, tenga talento, no lo tenga, lo merezca, no lo merezca. Es el hijo dilecto. Ser de luz. El ser de luz, es el hijo iluminado, es la bendición. Iluminado, sí, donde llega, te estoy hablando. Y además que con los hijos dorados se les justifica y minimiza cualquier cosa que no sea pro sociedad, o sea, no sé cómo decirlo,
no pasa nada, porque como todo lo que hacen está bien, y si algo lo hicieron mal, no, bueno, pero solo fue esa vez, no importa Pobrecito, tanto, pobrecito, será por pobrecito. esto. Claro, se minimiza. Sí, no ha tenido las mismas oportunidades Absolutamente. que tú. Ujú. No tuvo las mismas Sí, sí, sí. oportunidades, no Estás nació en el mismo hablando, momento de la familia. sí. Tú estás explicando esto, es verídico lo que estás diciendo. Es tal cual, se Verídico. justifica inclusive en enfermedades que haya tenido cuando era niño, ¿no? Porque tuvo neumonía, porque tuvo broncoespasmos a repetición, porque siempre hay una justificación, pero es ese hijo de la aureola, es el hijo que lo ilumina todo, el que si hizo lo que hizo, no lo quiso hacer. Y si en definitiva se comprueba que lo hizo, algo lo habrá llevado a hacerlo. Entonces, ese hijo dorado crece con la convicción de que es especial y que lo tiene todo permitido, crece con Sí. sentido de derecho, crece con un sentido de impunidad. Bueno, acá estamos en el camino del desarrollo probablemente de un trastorno narcisista de personalidad. Estos son escenarios familiares que hay que cuidar, porque a veces, por irse al extremo, ustedes saben que ciertas generaciones venimos de una crianza de mucha autocrítica, ¿no? Donde no se te merituaba nada, donde lo que hacías era lo mínimo que podías hacer. Les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, tener buenas notas en la universidad era lo mínimo que podía hacer si yo no estaba trabajando y lo único que hacía era estudiar. O sea, lo mínimo que podía hacer es sacarme de 8 para arriba en todas las asignaturas. Y no se festejaba, no se celebraba, no nada. Era, ¿te sacaste un 9? ¡Qué bien! Es tu trabajo, es lo que tenés que hacer. Es lo mínimo que puedes hacer. Sí. Te entiendo perfecto. Lo mínimo que puedes hacer. Exactamente. Ahora pasamos a una nueva generación que para compensar esto celebramos hasta el egreso de jardín de infantes. Con una mega fiesta y un mega evento, y todo es un logro desmesurado. Por eso hay que tener astronómico, tal cual. Todo se celebra, todo tiene una magnitud enorme. Hay que tener cuidado porque en esa situación de mereces todo el reconocimiento, sos brillante, pateaste maravillosamente, sos la más linda, la más brillante, la que mejor pronuncia el idioma, la que mejor hace todo, la más querida, la más amada, crecen con un sentido de ser especiales que cuando salen al mundo realmente creen que son superiores y sufren, porque lo que el mundo les devuelve es que esto no es real. Entonces están todo el tiempo tratando de imponer esa superioridad de manera tiránica. Y así es como empezamos a ver que se gestan, ¿sí? Es decir, hay toda una generación de papás que por compensación del anterior, donde no tenías ningún mérito, pues todo era lo mínimo que podías hacer, ahora se meritúa absolutamente todo, haya razones o no haya razones. Terminaste jardín de infantes, festejo. Estás estrenando uniforme nuevo, celebración. Es el otro extremo. El otro extremo. Sí. Bueno, esto es la sociedad narcisizada, ¿no? Donde cada uno mira y sobrevalora lo propio. Estos contextos familiares es muy importante tenerlos en cuenta, y estos indicadores en la infancia también, no minimizarlos, no tomarlos de verdad desde un lugar de ternura y de picardía, sino no perder el concepto que ser padres es la tarea más ardua, más desafiante, más trascendente que un ser humano puede tener, porque ese niño que nace es una página en blanco donde sobre él empezamos a inscribir valores, conductas, patrones de relacionamiento. Lo empezamos a formar y a entretejer en él valores, conductas, comportamientos, maneras de relación, para que ese individuo primero pueda individuarse,
y en segundo lugar pueda devenir en persona y en una persona con valores prosociales que haga aportes de valor a la sociedad. Entonces, sean conscientes todo el tiempo los papás que están formando a un ser humano para que devenga en una persona, en una buena persona que haga aportes a la sociedad. No podemos perder de vista esto porque eso implica renunciar a la función materna y a la función paterna. Y cuando renunciamos a esas funciones, caemos en la negligencia y en el abandono, que son escenarios facilitadores del desarrollo de rasgos narcisistas. Sí. Wow. Mejor imposible. Ahora, has estado hablando de los indicadores de conductas narcisistas. Y ¿cuáles son los indicadores de conductas psicopáticas? Esos son los que me dan un poquito de miedo. Bien. Pero sí los hay. Muy bien. Sí los hay. Los hay. Sí, claro que los hay. Y vuelvo un minuto, igual pueden revisar los episodios anteriores donde se desarrolla el tema muchísimo, pero brevemente hago esta diferenciación. Recordemos siempre que lo que caracteriza el narcisismo, el rasgo narcisista, siempre tiene que ver con el egocentrismo, el sentido de grandiosidad, la desconsideración del otro, ¿sí? El sentido de derecho. Y lo que tiene rasgo psicopático y hace que estemos más en la conducta psicopática es todo lo vinculado a la crueldad, a la amoralidad, a la falta de escrúpulos y a buscar obtener mi propio beneficio, no solamente a costa del otro, sino aún provocándole sufrimiento y disfrutando de ese sufrimiento que se le provoca. Entonces, indicadores. Un indicador que no se lo suele tener en cuenta y sin embargo es un indicador y yo sé que esto va a generar polémica, pero está descrito, es un indicador. La crueldad de los niños con los animales. Exacto. Tirarle de las orejas al perro, tirarle de la cola, pellizcarlo, pincharlo, asustarlo, encerrarlo, hacerle algo que le duela. Esto es un indicador. ¿Esto significa que es inmodificable en un niño? No, pero significa que hay una tendencia y que acá tiene que haber adultos explicando que ese animalito es un ser sintiente, que le duele como le duele a él, que se asusta como se puede asustar él y que no se le debe causar daño al otro. Hay que trabajar ahí con la empatía. La crueldad con los animales, esto es un indicador muy, muy, muy importante. El causarle un daño a un compañero, ejemplo, y vuelvo, va a ser polémico también porque yo sé que son conductas que están naturalizadas. Por esto es tan difícil hablar de este tema y se aborda poco porque hay que afrontar la respuesta social que vuelve a mencionar estas cuestiones. Claro. Un chiquito de determinada edad, que cuando estamos hablando de determinada edad es 6, 7, 8, 9, 10 años, que le baja los pantalones a un compañero ante otros y sabe que lo está dejando expuesto, vulnerable, humillado, avergonzado, sabe que esa conducta no está bien, sabe que le va a ocasionar vergüenza, humillación y sufrimiento, y lo hace igual y se ríe de lo que hizo, ahí tenemos una conducta de crueldad. Sí. Y esto también es un indicador. Yo te quería contar. Sí. Fíjate, yo se lo estaba comentando a Ariana antes de empezar la grabación. Yo di clases de educación musical, de piano. O sea, he sido una profesora, una educadora durante 33 años. Empecé a los 16. Y le he dado clases a cientos y cientos de niños y también adolescentes.
pero una vez, y ya yo tenía casi 30 años dando clases, me llamaron como, por favor, no sabemos qué hacer con nuestro hijo, sabemos que tú eres musicoterapeuta y además profesora y esto y lo otro. Y yo dije, bueno, está bien, tenemos como muchos desafíos con nuestro hijo. Tenía como 10, 12 años. Y yo, feliz, voy. Mira, no duré mucho. Fueron unas cuantas clases. Nunca había sentido lo que yo sentí dándole clases a un niño de 10, 12 años, yo creo que tendría él. La mirada, la expresión, yo no sé por qué era verano y había como insectos y los trataba, se obsesionaba con agarrarlo para matarlo, para poderse reír y los dejaba aplastados en el cuaderno y me entregaba la tarea con los insectos aplastados y se reía. Yo llegué a tener miedo porque le daba gracia hacerle daño al animalito y que yo viera la sangre. No. O sea, total. Porque había no, era una cosa, eso a mí yo no lo pude sostener y a los 2 meses, yo creo que estuve ahí 3 meses y me fui porque me dio miedo. Eso yo nunca lo había, es la única vez que lo he sentido. Sí, sí. Hay esos son indicadores. Son indicadores de conductas psicopáticas, sí. Con y los padres le tenían con perritos. Terror. Claro, sí. Totalmente, porque los padres le tenían terror. Claro. Inclusive hay algo que se relativiza mucho y es otro tema polémico. Estos temas son polémicos, generan polémica, generan mucha resistencia. Cuando hablamos de niños, claro. Cuando hablamos de hijos, cuando hablamos de padres, hay muchos conceptos que generan resistencia, pero bueno, parte de la psicoeducación también es asumir esto, ¿no? Asumir una vuelta desde el enojo, porque estas cosas duelen. Pero cuando, yendo a este tipo de conductas, ¿es admisible que un niño esté celoso de un hermanito? Sí, por supuesto que es admisible. Está en una lucha por el afecto de los padres, está luchando su lugar dentro de ese sistema familiar, teme ser desplazado. Ahora, cuando puede haber un berrinche, puede empezar a manifestar determinadas conductas para llevar el centro de atención hacia él. Ahora, cuando empiezan a suceder cuestiones que tienen que ver con ir sobre el cuerpo del hermanito o de ese bebé, como tratar de facilitar que se caiga de la cuna, quitándole la contención, poniéndole una almohada en la cara, afectando la respiración, donde sabe que eso le puede causar un daño, o que el bebé se haya caído y esté llorando y no avisar a la madre y dejarlo, que no importe lo que pase, ahí estamos teniendo conductas que son indicadores de otro tipo y que por más que se trate de niños, hay que mirarlo en un contexto de que esa conducta está cruzando determinadas líneas de lo que es esperable. Una cosa es un celo esperable y otra cosa es ir a provocarle un daño al otro o a facilitar que se produzca un accidente a través de mi propia conducta sin remordimiento y sin culpa. O causarle sufrimiento a un animal o causarle sufrimiento a un compañero intencionadamente. Lo mismo en la adolescencia. Ir a tomar una fotografía, entrampar a un niño, entramparlo, para ir a tomarle una determinada fotografía en una situación humillante y subirla a redes, es una conducta psicopática. Sí, o sea, no tienes escrúpulos, pues, no te importa, no tienes remordimientos de Totalmente. hacer eso. No hay remordimiento, no hay arrepentimiento, no hay empatía. Exacto. En eso no tenemos que elaborarlo, ni mucho menos, pero
como aquí hablamos de todo, se me ocurre, eso también podría incluir cuando, por ejemplo, dos hermanos, sea niño, niña, lo que sea, tengan una diferencia de edad, pero siguen siendo niños y haya abuso sexual. Excelente ¿Podría pregunta. incluir eso o eso ya es otra cosa? Sí, porque, por ejemplo, el niño tiene 5 años y el hermanito o la hermanita tiene 6 años más y empieza a hacerle cosas al niño de 5, o cuando tiene 6 y cuando tiene 7 y cuando tiene 8. ¿Ahí entra Aquí te vas a eso encontrar, o es otra cosa? Es excelente la pregunta que planteas, Ali. Realmente es muy buena y es un tema muy delicado y lamentablemente muy habitual también. Mucho más habitual de lo que se cree. Y sobre todo esto Total, por eso lo estoy preguntando. Sí, totalmente. Y sobre todo esto que planteas de cierta diferencia de edad. Te vas a encontrar con muchos profesionales que te van a decir, minimizando, esto forma parte de una conducta de juego exploratorio de los niños en pleno descubrimiento de su sexualidad y es algo que forma parte del desarrollo sexual normal. Y vas a encontrar profesionales, dentro de los que me incluyo, que lo que te plantean es un niño de 12 años, 13 años, 14 años, que a un niño de 8, 9 años, lo abusa sexualmente de diferentes maneras. A los 12 años se distingue lo que está bien de lo que está mal. Porque de hecho, como lo hacen a escondidas y muchas veces con la conducta del perpetrador, generando condiciones donde se puedan esconder, donde se puedan ocultar, donde queden ajenos a la mirada de los adultos, esto es un claro indicador de que tienen plena conciencia que la conducta es una conducta que está moralmente mal. Porque lo que no está moralmente mal, yo lo hago a la vista de todos. Si yo monto una escena, persuado desde el vínculo, entrampo al otro en una situación de vulnerabilidad por su edad, por su inocencia, por su ingenuidad, para llevarlo a una conducta que yo voy a ocultar de la vista de todos, es porque sé que está mal, y ahí hay un indicador de una conducta perversa. Y cuando hay una conducta perversa, estamos en el terreno de una conducta psicopática. Después vendrá el gran debate, que es justamente si a los 12 años podemos hablar de psicopatía o no, porque esa personalidad está en desarrollo y entonces puede haber una reconducción de ese comportamiento que lo lleve a internalizar valores que tienen que ver con la empatía, con la responsabilización por sus propios actos, por la consideración de los derechos del otro, por la inclusión del otro como sujeto, que pueden llevar a que modifique la conducta. Ahí está muy dividida la biblioteca, hay opiniones en un sentido y en el otro. La realidad es que no hay todavía evidencia científica comprobable, cierta, que pueda determinar que sí o sí van a terminar teniendo conductas psicopáticas y siendo psicópatas, ni tampoco que puedan decir que no van a hacerlo. Es un terreno de debate donde todavía no hay conceptos que estén claros. Lo que se entiende es que siendo que están en una etapa donde todavía están en desarrollo, esa conducta se podría reconducir y se podría rehabilitar y podría no llegarse a constituir como una personalidad psicopática. Pero ese tipo de conductas entran cuando hay estas diferencias de edades, como vos bien marcaste, entra dentro de una conducta perversa, sobre todo cuando se arma la escena, ¿sí?, que es propio de un perpetrador. Entrampar, ¿no? Generar una situación de entrampamiento para al otro persuadirlo desde el vínculo, desde la afectividad, desde el abuso de confianza,
para que acceda a un determinado juego que no termina siendo ningún juego y que termina siendo un daño. Durísimo hablar de estos temas, ¿no? Muy difícil. Gracias. Sí, muy duro, pero gracias por tu respuesta, porque creo que era necesario. Yo quiero, sigamos con lo que te falte de los niños, pero me gustaría hacer un episodio dedicado a los hijos, narcisistas, psicópatas, lo que sea, adultos. Sí, eso justo iba a decir, que yo creo que necesitamos un episodio para eso. Pero para eso, sí, porque ahí entra si los padres se deben de separar, qué dolor es hay padres que no son capaces porque son sus hijos, pero hay madres que ya no pueden más porque suceden cosas terribles, y entonces podemos hablar de ese contacto cero posible. Pero la parte adulta sí me gustaría hacerlo en otro episodio, si a ti no te importa. Sí, porque yo quiero que vengas mil veces. Totalmente, para mí es un gusto. Si quieren, les redondeo algo con respecto al tema de los niños, y si ustedes quieren, dejamos introducido el tema adultos. Sí, ¿cómo no? Claro. ¿Les gustaría dejarlo introducido? Sí, pero espérate, que Ari tiene una pregunta, ¿qué? Sí, o sea, antes de cerrar lo de los niños, yo sí he tenido algo en mente que lo he estado pensando mientras has estado hablando, y me encantaría saber qué piensas, que algo que me di cuenta hablando de los facilitadores, o sea, de las cosas que pueden hacer los padres criando estos niños, o también los indicadores, las cosas que hacen. Algo que veo es que hace una falta enorme de regulación emocional de parte de los padres, y también enseñárselo a los niños. O sea, para que, primero, los niños no se saben regular emocionalmente al nacer. Eso es algo que los padres les tienen que enseñar. Por lo tanto, los padres tienen que saber cómo regular sus propias emociones para después enseñárselo a los niños. Y entonces, para mí eso es un facilitador enorme, tener un padre que no se sabe regular cuando está frustrado, cuando tiene ira, cuando está triste, o incluso cuando está muy emocionado y uno se emociona tanto y no sabes qué hacer, que se convierte casi en agresivo la emoción. Y claro, entonces después tienes niños que cuando se frustran en el colegio o sienten ira hacia otros compañeros o hacia sus hermanos o lo que sea, salen estos indicadores. No sé ¿qué piensas sobre esto? Ari, comparto plenamente el aprender a gestionar las emociones. La autorregulación emocional, por supuesto, que tiene que ser enseñada por los papás, y para esto los papás la tienen que haber aprendido. Cuando los papás no saben autorregularse porque no saben gestionar sus propias emociones, y ahora te voy a decir algo que te va a causar probablemente, les va a causar probablemente mucha gracia. Hay adultos que creen que gestionar las emociones es salir a correr o ir a hacer boxeo. Y te dicen, no, yo perfectamente me autorregulo, yo quiero matar a alguien y salgo, me voy a mi clase de boxeo, me voy a correr y yo ya me autorregulé. No, vos ahí lo que hiciste fue una descarga tensional. Vos no gestionaste ninguna emoción porque ahí no hay elaboración de ningún tipo, ¿no? Entonces, estos adultos que no saben autorregularse, que no saben gestionar sus emociones, que las actúan, que descargan de maneras inadecuadas, no le pueden enseñar tampoco a sus hijos a autorregularse. Y estos chiquitos que van creciendo sin saber gestionar sus emociones y sin, obviamente, una capacidad de regular sus emociones, lo que van haciendo justamente es pasajes al acto y descargas permanentemente. Estoy totalmente de acuerdo. Es un gran trabajo. El punto es que esa tarea de enseñar la regulación de las emociones, enseñar a autorregularse, es algo que no lo enseñan las pantallas.
Ahí está, ahí Totalmente. está, ahí está. Y como hay una Totalmente de acuerdo. generación, claro, como hay una generación educada por pantallas, ¿no? La generación educada por Roblox, es muy complejo, es muy complejo. Y sobre todo cuando nos encontramos con adultos que muchas veces nos dicen de manera desafiante, yo no nací con un manual para ser mamá y papá, ¿es cierto? Pero habemos profesionales que nos hemos, claro, que nos hemos formado para poder brindarte algunas páginas de ese manual que te pueden ayudar a tener recursos. Y los recursos no los quieren tomar porque los cuestionan y los desafían. No sabemos desde qué lugar, pero los cuestionan y los desafían y están convencidos de que regular emociones es salir a correr. Entonces, no les van a poder enseñar a sus hijos cómo autorregularse porque no saben hacerlo ellos. ¿Puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, ese padre, me voy a ir a regular mi emoción y se va a correr o se va a jugar boxeo. ¿Qué es en ese caso regularse emocionalmente para que la gente entienda? Regularse emocionalmente, por ejemplo, si tuve un día de trabajo difícil, donde los objetivos que me había planteado no se lograron, donde recibí destrato o maltrato de parte de mi jefe, de algún compañero, se planteó alguna situación de injusticia. Lo primero que tengo que hacer es poder registrarme emocionalmente, hacer un registro emocional, identificar lo que me pasa. Me sentí violentado, me sentí abusado, me sentí destratado o destratada, siento que hay una situación de injusticia, me sentí humillado, avergonzado, siento enojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a autorregular en esto? Voy a ponerle palabras. Una vez que me registré, voy a ponerles palabras. Voy a compartir con estos otros que forman parte de mi familia una situación que hoy viví en el trabajo, que no hace falta que la detalle, pero voy a decir, les quiero decir que por ahí perciben que hoy no estoy del mejor humor o que no estoy del mejor ánimo o que por ahí no estoy contestando muy bien porque tuve un día difícil donde hubo situaciones donde no las pasé bien y me siento muy enojado en este momento, estoy trabajando conmigo en eso para poder tranquilizarme. Y entonces por ahí el otro pregunta y pregunta qué te pasó y vos lo podés manifestar y el otro te da una mirada y en esa intervención de la palabra vas elaborando y gestionando la emoción y hay algo que empieza a aparecer como un alivio en el poder conversar con un otro sobre eso que sentís y que te pasó. Diferencia abismal con el salir a correr o ponerte los guantes de boxeo. Entonces ese niño que está escuchando eso de su papá o de su mamá, cuando le pasa algo en el colegio, en lugar de, o con un compañerito o con la novia, en lugar de venir a anestesiarse con la computadora o con el teléfono o contestarle mal a la madre o al padre o revolear la ropa por toda la casa, va a poder registrarse y decir, estoy triste, estoy frustrado, hoy no me fue bien el entrenamiento, hoy no hice goles, hoy fulanita o fulanito me dijo que quería cortar conmigo, que no quería estar más y me siento triste, me siento dolido, no me siento bien. Y va a haber un otro que contenga, que sostenga, que brinde una palabra de contención. Y ahí, en ese proceso, aprendo a autorregular mis emociones a través de la palabra, porque la palabra es lo que nos hace humanos. Ahí donde hay palabra, no hay violencia. Ok, excelente, excelente, ¿Sí? para que toda la audiencia vaya entendiendo. Sí, perfectamente. Entonces, ¿cómo quieres redondearlo de la parte Quería de los redondear niños y la idea con adolescentes esto. Les quería cerrar el tema de niños, introducir un poquito el tema de los hijos narcisistas o psicópatas adultos.
hablamos de todo esto y entonces los papás dicen, ¿y entonces qué hago? Bueno, empiecen a trabajar con los niños desde edades tempranas en 3 ejes fundamentales. Trabajar en enseñarles y transmitirles, no solamente desde la palabra, sino desde el ejemplo, desde la conducta, la empatía. El otro es un ser sintiente, el otro es un sujeto de derecho separado de mí, el otro no está a mi servicio. Me vinculo con el otro por afinidad y no solamente para obtener un beneficio o porque me conviene. Empatía. Reciprocidad. Quiero recibir y también tengo que brindar. Me responsabilizo por mis actos y me hago cargo de las consecuencias de mis actos, que a veces me van a enojar, que a veces me van a doler, que a veces me van a frustrar, que a veces me van a dar bronca, pero eso es el establecimiento de la ley interna. Responsabilización por las consecuencias de los actos propios. Establezco una ley interna, porque después me voy a encontrar en la adultez con una ley externa. Entonces, si no tengo ley interna, me va a frenar la ley externa y va a ser mucho más complejo. Y trabajar en los niños, escuchen por favor este concepto polémico nuevamente, trabajen con la humildad. Humildad no significa infravalorarme. Humildad significa soy uno más, que puedo tener talentos en cierto aspecto, que puedo tener una formación más específica, una habilidad mayor en un área, pero que hay muchos otros que son iguales y mejores que yo, y esto no me hace especial, único en el mundo, superlativo, merecedor de todos los derechos y las condecoraciones. Humildad. Yo sé sobre esto, el otro sabe sobre otra cosa. Yo soy hábil en otro, el otro tiene otras habilidades. No estoy ostentando todo el tiempo ni lo que soy, ni lo que logré, ni lo que tengo. Que soy un ser humano al servicio de los otros. Humildad. Trabajen en esto desde edades tempranas. Edades tempranas. Y si quieren, si tienen ganas, les digo un punteíto de cositas específicas. No elogiar exageradamente, de manera desmedida y sin que haya ningún tipo de justificación. No justifiquen todos los errores y las conductas predelictivas y transgresoras de sus hijos. No los protejan de las consecuencias de sus actos. No mientan por ellos. No faciliten que se sientan impunes. Y hagan que valoren el esfuerzo y no solamente el logro. No importa si no lo lograste, importa el esfuerzo que hiciste para poder lograrlo, porque eso facilita la perseverancia. Verán que hay mucho que se puede hacer para evitar el desarrollo de personalidades narcisistas, pero esto implica trabajar y dedicarse a la crianza, ¿sí? Tener ganas de maternar y de paternar, porque es desafiante la tarea de formar a un ser humano para que devenga en una persona de aporte enriquecedor para la sociedad. Y les hago una introducción, y prometo que lo dejamos para el próximo episodio, les hago una introducción de hijos narcisistas adultos. Los hijos narcisistas adultos, qué difícil. Para el próximo episodio, porque vamos a hacer un episodio sobre esto. Exactamente, esto es solamente una introducción, solamente una introducción. Como introducción, para dejarlos con las ganas. Para dejarlos con las ganas, tal cual. Me gustaría transmitirles a los papás, y ya vamos a entrar más específicos en cuáles son, en el próximo episodio que hagamos, cuáles son las conductas que llevan adelante los hijos adultos narcisistas, pero transmitirles a los papás
que identifican ciertas conductas narcisistas o psicopáticas en sus hijos, transmitirles esto. Ser padre o madre de un hijo no implica que no puedas establecerle límites, porque los límites, el establecimiento de límites para autocuidarte es tu derecho. Establecerle a un hijo abusivo un límite no te hace una mala persona. Y si en protección de tu salud y de tu supervivencia tenés que distanciarte de ese hijo que te causa daño físico o psicológico, tenés que hacerlo y no sentir que sos una mala persona, porque ser padre no significa que tengas que permitir ser abusado y dañado por un hijo abusivo, amoral o inescrupuloso. Eso no te hace buena persona, eso te hace simplemente una persona abusable y sin amor propio. Transmitirles esto, que me parece que es una importante introducción, y cuando ustedes quieran, por supuesto que nos enfocamos en un episodio sobre hijos narcisistas adultos, que tengan en cuenta este episodio, porque si vamos dejando pasar todos los indicadores, todos los escenarios y no trabajamos en todo lo que hablamos hoy, la curvita nos va llevando a que nos encontremos en la adultez a partir de los 18 años o 25 en adelante, con un hijo adulto narcisista o psicópata, donde lamentablemente vamos a tener que tomar una decisión si seguimos soportando daño o si nos retiramos en protección de nuestra propia vida. Sí. Y mucha gente lo está preguntando, entonces por eso es muy importante para nosotros darles ese episodio, o sea, la parte del adulto con todo. Ay, no, de verdad, Analía, excelente, con qué profesionalidad, con qué delicadeza, con qué cuidado has hablado sobre este tema tan doloroso, tan complejo, que es, las conductas, los indicadores narcisistas o psicopáticos en la infancia y en la adolescencia. Eso es duro de hablar. Ha sido de verdad una clase magistral. Sí, muy difícil, pero una clase magistral. Espero haber estado contenta. A la altura. Me alegra, Total, me alegra mucho. Por eso dijimos, Analía. Analía. Claro. Sí, sin preguntas. Espero de verdad haber estado a la altura, porque es un tema. Sí. Es muy delicado, muy delicado. Sí, hay que entender que para los padres es muy difícil hablar de tanto más. Lo que pasa es que podríamos, como creo que lo mencionaste al principio, que podríamos hacer varios episodios con todo lo que significa esto, pero ha sido, yo creo que diste tanta información importante en cada tema que hay que tocar hablando de esto. Y bueno, como siempre, para la audiencia, si tienen alguna pregunta específica, pónganlo en los comentarios. Y también sobre el siguiente episodio, sobre los hijos adultos narcisistas, si tienen algo específico, alguna experiencia o algo que dudan, pónganlo ahí y te lo preguntamos. Sí, porque así Analía pues prepara eso para ese episodio. Sí, y así nos aseguramos que las cosas que... Sí. Tal cual, si me permiten, la verdad que sería genial si toda su audiencia les puede transmitir y dejarle las preguntas, las inquietudes sobre los hijos narcisistas o psicópatas adultos. Sería fantástico, porque entonces podemos abordar lo que a ellos realmente les interesa saber, porque
es tan amplia la temática, tan amplia, que quizás nosotros lo enfocamos desde un lugar que no es exactamente el foco que ellos le quieren dar. Entonces, si pueden aportar las preguntas, sería fantástico, porque aquí también entra, chicas, les abro un panorama, acá también entra el tema de las sucesiones, ¿no? Estos hijos adultos, narcisistas y psicópatas, claro, cómo entran en las sucesiones familiares, ¿no? Las rupturas, las desestructuraciones familiares que se producen producto de estas intervenciones. Entonces, que dejen todas las preguntas que se puedan abordar, que las podemos abordar desde los aspectos psicojurídicos también, porque, bueno, justamente esta formación en ciencias para la familia permite este abordaje, ¿no? Lo psicológico, lo jurídico, lo sociológico. Entonces podemos brindar un abordaje amplio en todo lo que necesiten, y si les dejan los comentarios, genial, porque ustedes me los transmiten y lo preparamos de esa manera. Sí. Exacto. No, esto da para mucho, y es importante porque no se habla de esto así mucho. Yo no lo sobre los hijos, no. Muy poco. Si ya la familia es muy poco, los hijos es menos. Es otro. Tal cual, pero siempre hay que recordar, y prometo que termino con esto, siempre hay que recordar que si hablamos de una pareja narcisista, de un padre narcisista, de una madre narcisista, de un amigo narcisista, todas estas personas en esos roles también son hijos. Entonces, si hay parejas narcisistas y es una pareja narcisista, es un hijo narcisista. Esto tenemos que tenerlo presente, por eso no podemos sacar la figura del hijo y sacralizarla, porque después cumple otras funciones en otros vínculos donde desarrolla los mismos comportamientos. Exactamente, y eso era lo que Ariana y yo estábamos hablando, que también se romantiza a los hijos. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno. Para la siguiente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Analía. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan cada semana. Como siempre, les vamos a pedir, ¿qué les vamos a pedir, Ari? No sé. Los cafecitos, porfi. Bueno, cafecitos, que tenemos un enlace para que nos inviten, porque nosotras, bueno, mi mamá es la que financia todo esto, y YouTube, la verdad, no nos paga, no. Yo siento que la gente cree que somos como todos estos YouTubers que nos ganamos miles de dólares al mes haciendo esto. No tenemos suficientes visitas todavía para eso. Ojalá algún día llegue, porque significa que estamos difundiendo todo a más personas, pero por ahora los cafecitos nos ayudan mucho, y si no pueden, no pasa nada, con todos los likes, comentarios, preguntándole a Analía todo esto, compartiendo, siguiéndonos, eso nos ayuda también para difundir y para seguir financiando este proyecto. Esta misión. Ya estamos en 94, siempre vamos subiendo, 94 países. Sí. Ya. Yo no sé ni cómo. Locura. 94 países ya. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. No vayan a colgar. Nos vemos la semana que viene. ¡Mua! Chao. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima, aquí en Familias Horribles. Chao.